El Concilio Nacional de los Embajadores de Cristo en México presenta su programa Palabra de Vida, Palabra de Vida, con el pastor Henry Gómez y todo su equipo de colaboradores a través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos Palabra de Vida. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, Dios le bendiga en esta tarde, amada persona. Mire, estamos aquí una vez más como sábado a sábado para transmitir este programa Palabra de Vida. Se encuentra con nosotros el pastor Carlos. Vamos a darle la oportunidad que se presente a mi hermano y le damos seguimiento al mensaje que traemos. Amén. Amén, sí, mi nombre es Carlos Cruz y vengo de allá de Los Ángeles. Vine aquí a Ciudad Juárez a ayudar a la obra aquí en la Melchor Ocampo, que está la iglesia El Buen Pastor, ¿verdad? Ya casi tengo 5 semanas de estar aquí y ha sido una gran bendición para mí estar aquí en Ciudad Juárez, experimentar cosas nuevas. Amén. Amén. Pues vamos a dar inicio, mi hermano, con el tema de la fe en el libro de Hebreos. Sí, vamos a tocar ese tema, ¿va, pastor? Amén, sí, claro. Y pues vamos a orar para dar inicio, para ocupar más espacio, una oración breve. Nos dirigen oración breve, sí, claro, para poder ampliar el mensaje de salvación. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias por un día más, porque son bendito nuevas cada mañana. Señor. Tus misericordias, Señor, adoramos, gracias Padre, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, Padre, el poder, el honor santo, solamente Señor. A ti, Señor, que este mensaje pueda llegar a muchas almas, a muchas vidas, bendito Dios. Tu palabra es viva y eficaz, sí, y más cortante que toda espada de doble filo, que santo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Aleluya, que a través de esta palabra tú quebrante los corazones, hables a cada persona, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en esta tarde, bendito Dios. Gracias por mi hermano Sergio, mi hermano Chuy, por mí que estamos aquí, bendito Padre. Danos palabra, Señor, que tú pases un carbón encendido en nuestros labios, bendito Dios, y nos uses para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a darle inicio, hermano. Inicie y sí, amén. Vamos a tocar el tema de la fe hoy en este programa. Estamos aquí en la radio Shekinah, aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a tocar el tema de la fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, yo quiero tocar el versículo 4 porque me llama mucho la atención. Aquí dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿verdad? Caín y Abel un día se presentaron delante de Dios. Ellos vinieron delante de Dios con una ofrenda. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en Génesis 4:1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí se presenta delante de Dios, se presenta Abel y Caín, ¿verdad? Abel era un pastor de ovejas, ¿ve? Y le trajo lo mejor, de lo más gordo le trajo al Señor por fe. Fíjate, no había ley en ese tiempo, no había ley. Acuérdense que la ley fue dada en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Amén. Pero Abel le trae una ofrenda al Señor de lo más gordo, de lo mejor, en agradecimiento, ¿verdad? Le trajo de lo mejor. Y Caín, que era labrador de la tierra, también trajo una ofrenda, pero Dios no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Porque se enalteció, ¿verdad? Entró el orgullo, y Dios no miró con agrado a Caín. Y por fe ellos trajeron una ofrenda al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo mejor que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios?
¿Qué es lo mejor? Ya no es la oveja, ya no es la casa, ya no es el carro, ya no es el dinero, ya no, es nuestra vida, ¿ve? Nuestro corazón. En Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, cuando nosotros le entregamos a Dios completamente nuestra vida, ¿ve? Le vamos a entregar todo, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, ¿verdad? Y Dios quiere que vengamos delante de Él todo el tiempo con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de alabanza, ¿me entiendes, verdad? De venir a adorarle, de venir a alabarle, porque le traemos ofrendas al Señor. La Biblia dice que hay que ofrecer sacrificios de alabanza al Señor, sacrificios, rendirnos completamente a Dios, alabarle, adorarle, exaltarle con todo nuestro corazón, y esa es la mejor ofrenda que nosotros le podemos dar a Dios. Y por fe, Abel trajo de lo mejor, y Dios vio con agrado a Abel y a la ofrenda, ¿ve? Y Dios da testimonio de la ofrenda que él trajo. Dios mismo da testimonio de la ofrenda que Abel trajo al Señor, porque aquí lo dice, ¿ven? ¿Verdad? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio de la ofrenda que él trajo hasta el día de hoy. Dios da testimonio. Dios habla de que él vino con todo su corazón, se humilló, se postró delante de Dios y le ofreció lo mejor. ¿Verdad? Nosotros cuando venimos a orar, cuando vamos a la iglesia, hay que ir con todo nuestro corazón. La Biblia dice en el Salmo 101, dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Él es el Señor, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y la Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Venir ante el Señor con todo nuestro corazón, alabarle, adorarle, exaltarle, bendecir su nombre. Y Dios da testimonio de la ofrenda que Abel trajo. Dios mismo da testimonio. Y aquí en Hebreos 12:24, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario habla mejor que la sangre que Abel derramó. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo es la que nos perdona nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo es la que habla mejor que la de Abel, ¿ve? Pero Dios da testimonio de su ofrenda. Entonces, nosotros, hermano, cuando vamos a la iglesia o estamos aquí en la radio, cualquier cosa, acuérdate que siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestra mente tiene que estar Dios, que vamos a agradar a Dios. El compromiso es con Dios. El compromiso no es con el hombre, sino es con Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que agradar nosotros a Dios. Y aquí en primera de Juan 3:12, mira lo que dice la Biblia. No como Caín, que era del maligno, ¿ve? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿ve? Caín era del maligno y sus obras eran malas, por eso mató a su hermano, porque las obras de su hermano eran justas, ¿ve? Lo llegó a matar. Eso lo provocó a Caín matar a su propio hermano. Y Caín era del maligno. Entonces solamente hay dos clases de personas, ¿verdad? Los espirituales y los carnales, los que construyen en la arena y los que construyen en la roca. Entonces nosotros cuando vayamos a la iglesia, ¿verdad? Hay que adorar a Dios, hay que adorarle, hay que alabarle, hay que exaltarle con todo nuestro corazón. Y mira lo que dice aquí en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nosotros nos presentemos, ya no traer otra cosa. En aquel tiempo traían animales, traían ovejas, traían palomas, traían esto, pero ahora Dios quiere que nosotros mismos nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ven? Nosotros mismos ir a adorar a Dios, a alabarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia dice ahí en Juan 4:23 y 24, de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. ¿Qué es ser un adorador? Adorarle a Dios con todo nuestro corazón, en espíritu. ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu, Dios no es imagen, ¿verdad? Dios no es imagen y Dios está en todas partes, mira. Tú puedes adorar a Dios ahí en la cárcel, en el hospital, en tu casa, en la iglesia, en la montaña, en el mar, en el lago, en el río. Tú lo puedes adorar en espíritu y en verdad, que verdaderamente nosotros lo adoremos, que nuestras oraciones suban, ¿me entiendes?, como un incienso agradable delante de Dios, que todo lo que hagamos sea para Dios, no sea para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y Dios mismo da testimonio de Abel, ¿verdad?, de su ofrenda. Dios mismo está hablando aquí en su palabra que Dios dio testimonio, ¿me entiendes?, de aquel hombre que por fe se acercó a Dios, por fe le ofreció aquella oveja de lo más gordo. Traigamos lo mejor a Dios, traigamos lo mejor. En el tiempo de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice que el pueblo traía los animales cojos, los animales ciegos, los que ya no servían, los traían a Dios. Y Dios les dice, preséntalo a tu rey a ver si tu rey se va a agradar, llévalo a tu rey, ¿verdad? Y no se iba a agradar, entonces cuánto más a Dios traerle lo mejor. ¿Qué es lo mejor que nosotros tenemos? Es nuestra vida, es nuestro corazón. Si le entregamos a Dios nuestro corazón y nuestra vida, todo es de Dios. Le vas a entregar el carro, le vas a entregar la casa, todo es de Dios. Todo lo pone uno a disposición del Señor, ¿me entiendes? Porque ese es el propósito que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos, ¿verdad? No es la actitud, ¿me entiendes? Digo, no es el valor. Puedes dar $100, $50, lo que quieras, puedes ayudar a alguien, pero no es la cantidad, sino que lo haces con todo tu corazón, ¿ve? Y eso es lo que vale, eso es lo que Dios vio con agrado, que por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, más excelente, es de que iba con todo su corazón. Entonces aprendamos hoy en esta tarde nosotros a entregarle lo mejor a Dios, lo mejor. Dios se merece lo mejor. Sabes, cada mañana, mira, que nos levantamos, hay que darle a Dios lo mejor, una hora, ¿ve? Una hora. Si tú entras a trabajar a las 7 de la mañana, levántate a las 5 y dedícale una hora a Dios. Una hora a orar, media hora y media hora a la palabra. ¿Ve? Ya le dedicaste una hora, lo primero es a Dios. ¿Verdad? Una hora cada mañana a presentarle a Dios. La escritura dice ahí en Deuteronomio, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento de la ley, que Dios sea el número uno en nuestras vidas, que Dios gobierne, que Dios reine, que el Espíritu Santo nos pastoree y nos guíe hacia toda verdad, nos guíe por el camino verdadero, ¿me entiendes? Nos guíe por los manantiales de agua viva, nos guíe donde hay pastos verdes en abundancia. En Apocalipsis 4:2, cuando Dios escribe las cartas a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dios le dice ahí, vengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces, nuestro primer amor, ¿quién es? No es la esposa, no es el esposo, no es el perro, el gato, la casa, no, es Jesucristo, ¿ve? Él tiene que ser nuestro primer amor. Él siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en las decisiones, en los planes que tengamos, todo. Tiene que ser Dios el primero en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hay que ofrecer a Dios lo mejor, ¿ve? Abel ofreció a Dios, ¿verdad?, más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Y Dios mismo da testimonio. Un día Dios nos va a recompensar a nosotros por todo lo que hagamos aquí en la tierra, porque le dimos un plato de comida a alguien. Fíjate que dijo el Señor ahí en Mateo, me diste hambriento y me diste de comer, me diste sediento y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en el hospital y me viniste a ver, estuve en la cárcel y me visitaste. Y le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Verdad? Y el Señor les va a contestar, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿ve? Entonces Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros, pero te tenemos que poner corazón. Aquí no es de que nadie se puede levantar el cuello, que porque yo que predico, que porque yo enseño, que porque yo hago esto, no, nada. Todos somos sirvientes
a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que somos. Somos sirvientes a la orden de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que hace, todo lo que uno hace, lo tiene que hacer con amor, con gozo, con alegría, con entusiasmo, y entonces Dios lo va a ver con agrado. Acuérdate que Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, y ahí en Gálatas dice: Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el espíritu va a segar vida eterna. Así es de que por fe Abel se presentó, por fe nosotros vamos a hacer las cosas, y yo te animo en esta tarde de que le entreguemos a Dios lo mejor. Y a mí me da gusto estar aquí en esta radio Chequiná, aquí con el pastor Sergio, y ahora le voy a dejar el tiempo aquí al pastor, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermano amado. ¿Sabe? Estamos tocando el tema de la fe en el libro de Hebreos 11. Y dice de esta manera, el pastor leyó el versículo 4, voy a leerle el versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hablar de la fe es algo muy sencillo. Este versículo no es una definición de la fe, sino es una descripción de lo que se hace, de lo que hace la fe. La fe se considera como una realidad que se espera. O sea, ¿qué es lo que esperamos? La vida eterna, ¿va? Entonces eso está hecho porque tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la fe se considera como una realidad de que se espera. Convicción quiere decir prueba o evidencia. La fe demuestra que lo que no se ve es real. O sea, la fe demuestra que lo que no se ve es real. Yo no miro al Señor en su trono, a la diestra del Padre. Yo no miro el cielo. Yo no miro los ángeles que suben y bajan. Pero la fe es real. Quiere decir que todo esto existe. Porque sin fe, amada persona, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Yo me veo cuando el Señor venga, al final del toque de la trompeta, cuando el Señor venga, yo allí me veo, que voy a ascender al cielo, no sé de qué manera, pero tengo la fe que voy a llegar a la presencia de Dios. Aunque todos pasemos a la presencia de Dios, buenos y malos, vamos a rendir cuentas, pero algunos va a ser para vida eterna con nuestro Rey, y otros va a ser para vergüenza perpetua en el infierno. La fe demuestra que lo que no se ve es real, la recompensa de los creyentes en el retorno de Cristo. ¿Cómo se ve la fe? Como la recompensa, amada persona, mi hermano, mi hermana, como tu recompensa que no se ve, va de parte de Cristo. Dice en 2 de Corintios 4:18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales. O sea, las cosas que tú estás viendo, yo aquí miro afuera un árbol, miro un ave, miro un carro que vaya, eso es temporal. Dice, pero las cosas que no se ven, estas son eternas. Entonces, ¿qué esperanza? Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga. ¿Qué esperanza tengo yo de ver las cosas eternas a la diestra del Padre? De pasar delante del Padre y que me diga el Padre: a ver, ¿cómo te llamas tú? A ver, tú eres el que andaba quebrando los vidrios de los carros. No, Señor, tú eres Sergio, sé de ti, pero no estás escrito en el nombre de la vida. No estás escrito en el nombre de la vida, por lo tanto, el Señor dice que apartará a sus ovejas, unos a la izquierda y otros a la derecha. Entonces dice, pero las cosas que se ven son temporales, dice en 2 de Corintios 4:18, pero las que no se ven son eternas. En el 11:2 dice, los antiguos son los creyentes del Antiguo Testamento. Dice, los antiguos son los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Por qué menciono esto? Porque Abraham por la fe Isaac por la fe ofreció a su hijo en sacrificio y no tuvo que morir porque ahí estaba Dios en medio.
viendo la fe de este hombre, viendo la fe de Abraham, viendo la fe de Isaac. Y estos hombres, por la fe, el Señor habla de ellos en Hebreos 10. ¿Sí? O sea, las cosas que se escriben de las personas que tienen fe, como tú, amado oyente, que ahorita estás oyendo y que has visto milagros porque tienes fe y vas y oras por los enfermos y el Señor en su misericordia los sanas. El Señor está viendo tu fe. Así es. Y dice que el Señor vendrá con su galardón a premiar. Dice, en el 11.3 dice, el universo dice, la fe entiende que Dios, que el Dios invisible creó el vasto universo, Dios creador. ¿Quién creó el universo? El universo no se miraba, pero Dios sí lo vio y ahorita lo tiene existiendo. Pero todo esto pasará. Pero la fe, mi hermano, es la convicción de tener la vida eterna. Dice allí en el 11.5 y 6, dice, en Apocalipsis 22.11 dice de esta manera, mi hermano, estoy leyendo de acá de Hebreos 11.5, 6, pero le voy a pasar al Apocalipsis 22.11, dice, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es un galardón? Es un premio o una recompensa de los méritos del servicio. O sea, por tus méritos de servicio, por lo que haces aquí en la tierra, la gente, como decía ahorita mi hermano, va al desnudo que vistes, al hambriento que das de comer, al preso que visitas, al desnudo que lo cubres, dice, mi premio viene conmigo. Esa es la recompensa de los méritos que tú estás haciendo en este tiempo. Entonces, si tú eres una persona que tiene fe, créeme que tú vas a estar allí delante del Señor para pasar a estar a la diestra de Él también. Porque formamos un mismo cuerpo, pero ¿quiénes lo forman? Aquellos que son valientes y arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que se mueven por fe y que no se mueven, pensando cómo sacar provecho, sino por medio de la fe consiguen el propósito para llevar a cabo este evangelio. Que a muchos se les hace muy difícil, se les cierra la mente, no pueden accionar porque no tienen su capacidad para la sabiduría, pues, para poder desarrollar la fe. Dice en Santiago 4, creo, dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la demande a Dios, se la pida a Dios, el cual se la dará sin reproche alguno. Y nosotros, mi hermano, necesitamos movernos por fe, porque sin fe es imposible, hermano Carlos, agradar a Dios. Dice, para recompensar a cada uno según sea sus obras. O sea, Dios viene con su galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras. En el Salmo 28.4 dice el salmista de esta manera, qué triste realidad, pero es una realidad. Dice, Salmos 28.4, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad. O sea que va a haber conforme a la fe de cada uno. Hay hombres perversos que creen que robando, que quitando a la iglesia, que escondiendo las cosas que reciben de la gente para ayudar al necesitado, van a tener algún galardón. Pero dice aquí en el Salmo 28.4, dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido. Hay mucho creyente que se proclama hijo de Dios y es un perverso. Ay, va a empezar el hermano a echar las pedradones. Es que es una realidad, hermano. Hay creyentes dentro de la iglesia que nomás están ávaros de llenarse de bienes materiales. Pero esos bienes materiales van a desaparecer. Pero la vida eterna, por conseguirla por medio de la fe, esa va a estar para siempre. Sí, esa va a estar para siempre. Entonces, allí en Romanos, en Romanos 11.6 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente. ¿A cuál judío? Al que tiene fe. Sí, porque dice, escucha la palabra judío y tú piensas que todos los judíos van a ser salvos. La Biblia no dice eso.
La Biblia dice, que el que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y lleve una vida ordenada, ese hombre que tiene esa fe en Jesucristo va a ser salvo. Entonces aquí dice del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿qué me dices de las demás naciones cuando todos somos implantados en el linaje de Dios, hermano? Todo el llamado es para todas las naciones, sí, es para todo el mundo. Sí, ¿a qué? Al arrepentimiento, a que la fe haga su obra en nosotros. Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué se revela el evangelio? O sea, ¿por qué se nos da saber las cosas ocultas de Dios? Por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, amén. Habacuc 2:4 dice, he aquí que en aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Así es. Dice en primera de Juan 5:4, que somos más que vencedores. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, eso es fe, hermano. Sí. Cuando uno se deja llevar por la fe que tiene, que Jesucristo tuvo en la cruz de Calvario para, Dios te bendiga mi hermana Shivi, Dios la bendiga mi hermana, para ser salvo, mi hermano, nosotros vamos a vencer esos obstáculos que se ponen en medio. La iglesia muchas veces no le gusta trabajar afuera de la calle, no se pierde la salvación, está bien. Pero muéstrame tus obras sin fe, y yo te muestro mis obras por mi fe, dice el libro de Santiago, porque la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiso decir? Que el que no tiene fe no puede hacer obras, porque los santos, los escogidos del Señor, que se mueven por fe, son los que hacen las obras, amado. Entonces tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy sabios al manejarnos y demostrar nuestra fe a la demás gente. Que sufrimos, sí sufrimos. Así es. Que lloramos, sí lloramos. Pero nuestra fe no disminuye. Al contrario, en medio de la tribulación se hace más fuerte. Amén. Porque estamos peleando la buena batalla de la fe, de la esperanza que tenemos en nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Amén, pastor, adelante. Amén. Sí, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 5, habla de Enoc también, ¿verdad? Ya hablamos de Abel, pero yo quiero hablar de Enoc. Dice aquí, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, qué tremendo, hermano. ¿Qué sé nomás? Enoc quiere decir, mira, consagrado, dedicado, ¡aleluya! Entregado, mira. Bendito quiere Dios. Decir santos. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Y fariseo nombre, quiere Señor. Decir apartado de Dios. Nosotros somos santos. Dios nos ve santos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo somos santos. Y Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ese es el punto, hermano. ¿A quién queremos agradar nosotros, verdad? Nosotros tenemos que agradar a Dios y caminar con Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 5, que habla de Enoc, ¿verdad? Porque este hombre fue traspuesto, ¿verdad? Porque caminó con Dios. En Génesis 5:21 dice así la palabra de Dios, mira. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, mira. ¿Con quién caminó? Con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc, este hombre caminó con Dios. Caminó, se consagró a Dios.
se dedicó a Dios completamente, y ese es el punto, hermano, que nosotros en este tiempo tenemos que caminar con Dios, ¿verdad? Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios, Abraham caminó con Dios. Ahora la pregunta es, ¿con quién estamos caminando nosotros? Tenemos que caminar con Dios, tenemos que agradar a Dios. Cristo viene pronto, la iglesia va a ser arrebatada. Enoc fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, o sea, caminó con Dios. Ahí en Mateo 11:28 Jesucristo dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar, y llevar mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es la madera esa que le ponen a los bueyes, los que están arando, y los bueyes van derechos, los bueyes van rectos, no se desvían ni a este lado ni a este lado, y no van para atrás tampoco, solamente para adelante. Entonces nosotros tenemos que caminar con Cristo y llevar el yugo, y en estos tiempos nosotros tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que meternos más con Dios, porque el compromiso, ¿con quién es, hermano? El compromiso es con Dios. En una ocasión Jesucristo le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le contestó: unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas, ¿verdad? Y él les preguntó a ellos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús le contesta: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mucha gente, para Jesucristo es un hombre que existió como una religión para mucha gente, pero para nosotros no, porque Dios ya nos lo reveló. Ya tuvimos un encuentro con Dios, ya tenemos una comunión con Dios, ya tenemos una relación con Dios. Entonces tenemos que caminar con Dios, y cuando uno camina con Dios, Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Dios nos va a sanar, Dios nos va a abrir puertas, Dios va a mandar la lluvia temprana y tardía en nuestras vidas, pero tenemos que caminar con Dios. Ahí en Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo, no en el negocio, no en el carro, no en la casa, no en el dólar. Es en Jesucristo que tenemos que poner nuestros ojos. Y Enoc caminó con Dios, ¿me entiendes? Y Enoc desapareció, Dios se lo llevó, ¿verdad? No sabemos dónde andaba, tal vez andaba en el mar, tal vez andaba en el campo, en el mercado, pero él caminó con Dios, él se dedicó a Dios, se consagró a Dios, se entregó completamente a Dios. Y hoy nosotros tenemos que aprender eso de Enoc, que por fe él caminó con Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar con Dios. Y mira lo que dice la escritura aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 12, mira lo que dice, porque aquí también Dios se lleva a Elías. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Aleluya. Te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, mira. Un carro Dios, de fuego, aleluya, con caballos de fuego, apartó a los dos. Gloria a Dios. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Aleluya, qué tremendo. Bendito Dios. Mira, Elías subió al cielo en un torbellino, vio caballos de fuego y eso los apartó. Fe. Hoy Dios va a apartar a la iglesia. Eso es fe, aleluya. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada, porque Jesucristo dijo ahí en San Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice, yo les hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros
también estéis. Es por fe, tenemos que caminar con Dios, ¿verdad? No importa los problemas que tengamos, si tú estás pasando por problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas en la familia, en el trabajo, en la iglesia, no importa, tú tienes que caminar con Dios, porque Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de todo. Y mira, aquí en Hechos también Felipe desapareció, Felipe desapareció y apareció en otra ciudad. Aquí dice en Hechos capítulo 8, versículo 37, cuando Felipe le habla al etíope, que el Espíritu Santo le dice que le hable, dice aquí en Hechos 8:37, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, mira, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Ahí se desapareció Felipe, ¿verdad? Y apareció en otra ciudad llamada Azoto. La iglesia va a ser arrebatada, Cristo viene pronto, así como Dios se llevó a Enoc, la iglesia va a ser arrebatada. Así como Dios se llevó a Elías, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia no pasa por la gran tribulación, porque Dios no nos ha llamado a ira, Dios no nos ha llamado a condenación, sino a salvación. Estamos viendo principios de dolores, ¿verdad? Ahí en Mateo 24, 6 y 7, Jesucristo dijo, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero mirad que no os amedrentéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero son principios de dolores, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán terremotos en diferentes lugares, pestes y hambre. Es lo que estamos viviendo, son principios de dolores, hermano. Y Dios se llevó a Enoc, Dios se llevó a Elías, Dios arrebató a Felipe de una ciudad y la puso en otra, ¿ve? Dios libró a Noé del diluvio y Dios va a librar a la iglesia hoy. Así es de que yo te animo en esta tarde, ¿me entiendes? No sé los problemas que tú tienes, Dios sabe, pero por fe tú sigue adelante. Por fe Enoc desapareció, ¿ve? Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay que aprender a caminar con Dios. No camines con el hombre, ¿verdad? No camines con los negocios, no camines con otra persona. Hay que caminar con Dios, hay que servirle a Dios, hay que buscar a Dios. Ahí en Isaías 55, 6 dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. Está allá en la montaña, está en la selva, está donde quiera. Ahí nos podemos humillar y buscar de Dios. Hay que buscarlo, hay que amarlo, hay que adorarlo. Dios es real, Dios existe, ¿me entiendes? Hizo los cielos y la tierra. ¿Ve? La Biblia dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Ve, un día nos está hablando, hoy en este día Dios nos está hablando, ayer nos habló, mañana si llega Dios nos va a hablar. Ve, a través de su creación Dios nos está hablando. Amén, a cada uno de nosotros. Así es de que no fue traspuesto para no ver muerte. Y Cristo dijo, algunos de los que están aquí no verán la muerte. ¿Ve? Él lo dijo claramente, ¿verdad? Entonces nosotros aprendamos a caminar con Dios por fe. Por fe, por fe, hay que caminar con Dios, pastor. Amén. Dice Proverbios 8:10, la sabiduría, dice, porque temprano, 8:17, porque temprano me encuentran los que temprano me buscan. Y la sabiduría, mi hermano, yo le quiero decir a usted quién es la sabiduría, si a lo mejor usted tiene otro concepto diferente, pero la sabiduría viene de Dios y es Dios, ¿va? Entonces también dice ahí en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Así es, amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, estamos justificados por medio de Jesucristo, mi hermano, sí, pero tenemos que caminar en fidelidad al Señor. Tenemos que ser fieles con el Señor, porque Él no ha sido infiel con nosotros, porque Él es paciente para que ninguno se pierda, para que todos procedamos a un arrepentimiento. Dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Así es. O sea, no vamos a retroceder. Diablo, cállate, quítate de medio, el Señor te reprenda, porque no vamos a retroceder, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Eso me gusta. Romanos 8:37 creo, sí. Romanos 8:37 sí dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos ama? Cristo nos ama. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero por qué, mi hermano? Pero porque la fe viene de Cristo, hermano. Amén. Nada nos va a apartar, hermanos. ¿Estás batallando? Decía mi hermano ahorita, estamos batallando. Que tenemos problemas, sí, estamos atribulados, pero no estamos vencidos, estamos un paso adelante, estamos perseverando por esa corona que el Señor ha prometido para todo aquel que le ama, mi hermano. Eso es fe. Dios le bendiga, pastorales, Dios le bendiga, mi hermano amado. Entonces, perseveramos en la fe y el Señor nos justifica por su amor con el cual nos amó, por ese amor de misericordioso, por ese amor que el Señor tiene para con nosotros, mi hermano, por esas inyecciones de fe por medio de las pruebas que vienen a nuestra vida, cuando creemos que estamos en escasez, cuando creemos que no vamos a tener para cenar un huevito, cuando creemos que no va a haber frijolitos para almorzar, y no falta que el Señor envíe cuervos como le enviaba Elías. Amén, así es. O sea, no estoy hablando mal de nadie, pero te llega la bendición. ¿Pero cómo así? Pues te llega la bendición porque Dios tiene cuidado de ti. Así es, amén. Porque tu fe, tu oración, le dice a Cornelio, ha llegado a la presencia de Dios. Y tus peticiones van a ser contestadas, porque Cornelio era un hombre que se movía por medio de la fe también, hermano. Sí, amén. Y hacía buenas limosnas y daba de comer, sí, y esto, y el Señor le envió a Pedro para recibir al gentil. Sí, entonces el Señor no rechaza a alguien, hermano, que su corazón lo humilla delante de Él. Si quiere usted trabajar por medio de la fe, humille su corazón delante del Señor. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Te amo, Padre. Muéstrame lo que hay que hacer, Señor. Mateo, ¿tienes peticiones, mijo? A ver. Hay peticiones ahí, gloria a Dios. Porque sí, hermano, no podemos estar diciendo que vivimos por fe y estar sentados en la silla sin hacer nada. Eso no es fe, mi hermano. La fe va más allá. Dice allí en Romanos 8:38, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mariana López: hermanos, mi esposo está enfermo, oren por él, tiene cáncer, se llama Luis Alejandro, de 33 años. Ahorita vamos a orar por su esposo, hija. Amén. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesucristo. No creyeron en Jesús. No creyeron en el Señor. Lidia Nájera dice: ¿podría pedirles que oren por mi matrimonio, por la restauración de mi familia? Saludos desde Hermosillo, Sonora. Angélica Solís:
hermano, tengo muchos problemas en mi matrimonio, mas Dios bendiga, oren por favor. Chéquese los datos, matrimonio, enfermedad. Así es. Mirna, oren por mi familia y salvación, hermano. Amén, hermano, amén, claro que sí. Ese tipo de necesidades son las que nuestra fe, hermano, tiene que vencerlas, porque la fe en el Hijo de Dios vence al mundo. La fe, que es pues la certeza, es la convicción de tener lo que se espera. Fernanda Enríquez dice, hermanos, yo no he entrado en esa desesperación por mis problemas, por mis cosas, y a veces le pido a Dios ayuda, no sé cómo hacerlo, cómo tranquilizarme. Usted lo que tiene, mi hermana, se llama depresión, y la depresión es una cosa diabólica que hace que viene y el hombre se sienta solo, triste, desamparado, y luego viene la enfermedad después de la depresión. Total que tenemos que buscar del Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él no viene al sano, sino que viene al enfermo. Y si usted está pasando por un problema de depresión, ahorita vamos a orar por usted, Fernanda Enríquez, amén, para que el Señor haga un milagro y le ponga fe en su corazón y su vida empiece a cambiar por medio de la fe en Jesucristo, amén. Entonces dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Fíjese qué importante, Fernanda. Dice, pongo piedra de tropiezo, pero el que creyere en Jesucristo no será avergonzado. Esa es la fe. Esa es la fe. Adelante, hermano Carlos. Sí, nomás quería, ya para el tiempo se va rápido. Aquí mira, aquí en Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mira. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún a los vientos y el mar le obedecen? ¿Ve? O sea, a través de esta escritura yo te quiero decir que tú en tu barca, ¿verdad? Ahí va el Señor. Ahí va el Señor, se van a levantar olas, ¿me entiendes? Grandes, que tú vas a sentir de que tu barca se va a hundir, de que tu barca se está moviendo, pero ahí va el Señor contigo, ¿verdad? Él le dijo al Señor, el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, pero mientras iban, se vino una tempestad tan grande que ellos pensaron que la barca se iba a hundir, ¿ve? Pero ellos corrieron y le dijeron al Señor, sálvanos, Señor, que perecemos. Dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Verdad? En el Salmo dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Ahí en tu barca está Jesucristo. Deja que Jesucristo agarre el timón. Deja que el Señor te guíe. Los discípulos le dijeron, sálvanos, Señor, que perecemos, ¿verdad? Y Él se levantó, ¿verdad? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Tú tienes que tener fe en el problema de tu familia, en el problema de la enfermedad, en el problema económico. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios sana, Dios es el médico de médicos, el doctor de doctores. Dios sana el cáncer, sana el SIDA, sana la diabetes, los tumores, porque Él es poderoso y Él te va a proveer. Jesucristo multiplicó los panes, multiplicó los peces, multiplicó el aceite, la harina de la viuda, y también se van a multiplicar, pero algo que Dios nos pide es tener fe. Aquí Jesús los reprende y los exhorta y les dice, hombres de poca fe, ¿ve? Que tu fe esté fuerte, que tu fe, ¿me entiendes?, esté sólida para aguantar los problemas, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Vamos a tener problemas, vamos a pasar por necesidades, pero nuestra fe, que no se caiga, que siga, que aumente nuestra fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es de que yo te animo que en tu barca, ahí en tu barco, no estás solo, Dios está contigo y tienes que tener ánimo. Levántate, como dice en Isaías 61, levántate y resplandece,
porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Levántate, Aleluya. levántate, resplandece, continúa adelante, sigue adelante, que Dios está contigo y Dios va a detener las olas, va a detener los vientos, ¿me entiendes? Y se va a hacer grande bonanza y después tú vas a dar un testimonio grande de tu familia, de lo que ha pasado en tu vida. Tú vas a dar testimonio de la gloria de Dios. Así es de que en esta tarde vamos a orar por las peticiones, ¿verdad? Y Dios va a contestar, porque Dios escucha la oración de aquellos que le buscan y con tremendas cosas nos responderá, pastor. Amén. Amén. Vamos, nomás dice Marcos Cortés, dice, saludos, oren por mis nietos, que Dios los cuide, mi hijo y a su esposa, que no quiere nada con Dios, que no me dejan llevarlos a la iglesia. Vamos a orar por eso, Marcos. Ya nomás por último, para pasar a la oración, voy a leerle esto en Hebreos 11:13. Amén. Dice, habla de Abraham, de Isaac, de David, de Salomón, habla de todos los patriarcas del pasado, ¿va? Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, como nosotros podemos morir y no nos morimos, ¿va? Pero sabemos que la promesa va a llegar. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Bendito sea el Señor, mi hermano. Amén, que entendemos que en esta tierra nomás vamos de paso. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿Qué patria buscaban ellos, hermano? La patria celestial. Así es. La patria celestial, la promesa de Dios para tu vida, mi hermano, para mi vida. Así es. Dice, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, en la patria de donde salieron, de Israel, va, de allá de donde anduvieron por aquellas partes haciendo casas de campaña, siendo reyes, teniendo cosas terrenales, dice, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén, gloria a Dios, así es. Amén. Porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho en Isaac, en ti será llamada mi descendencia. Abraham, siendo un hombre viejo, ya sin esperanza, a punto de morir, aquí estamos nosotros, mi hermano, todavía. Así es. Porque amén. Como la arena de los mares y las estrellas del cielo es la descendencia de Abraham, y esa es la bendición para nosotros que estamos amén. En este tiempo permaneciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Porque en esta tierra vamos a pasar, como dice allí la palabra, como peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra patria, mi hermano, sino que buscamos una ciudadanía celestial, la nueva Jerusalén. Amén. Donde dice que ya no habrá necesidad de luz, porque el Señor lo alumbra todo, que ya no habrá enfermedad. Amén. Yo no sé, mi hermano, qué espera usted para volverse a Dios. Son tiempos bien difíciles. Así la tierra gime, hay volcanes, terremotos, guerras. La fe del hombre es poco, como en los tiempos de Noé. Mujeres así con mujeres dándose en matrimonio, hombres con hombres. Pero de Cristo no quieren saber nada. Vamos a orar por esas peticiones que están ahí escritas y pendientes. Ahorita les contesto por Roku, ahorita que esté en la casa. Pero vamos a orar mientras, y vamos a orar también por el 27 aniversario de Invasión de Amor, mi hermano. Cumplimos 27 años el jueves. Yo le invito el próximo jueves a que, si usted gusta acompañarnos, estaremos dando inicio a las 4 de la tarde. Le invito mañana a la iglesia a las 11 de la mañana. Y vamos a orar por sus peticiones, amén. Mi hermano. Amén. Ora, hermano Carlos. Amén. Yo lo acompaño ahí. Aquí en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a presentar nuestras peticiones. Bendito Padre, Señor, en esta tarde, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, venimos ante tu presencia, Padre. Mira las peticiones de mis hermanos que han escrito, bendito Dios, que piden por su familia, Padre, por las personas que tienen problemas en sus matrimonios, bendito Padre.
obra tu perfecta voluntad en cada matrimonio, en cada familia, Señor. Padre, por mi hermano, bendito Dios, que quiere llevar a sus hijos, a sus nietos a la iglesia, Padre. Quita toda piedra de tropiezo, quita toda oposición, quita todo estorbo, toda barrera, todo obstáculo, Padre. Muévete en cada familia, Padre, muévete en cada familia. Sana a todo aquel que está enfermo, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a los presos que están en las cárceles, Señor, allá adentro, que te puedan conocer, que puedan tener una experiencia contigo, bendito Dios. Cristo. Rompe cadenas, quita todo yugo de esclavitud, desata toda ligadura. Por los enfermos que están en los hospitales, te pedimos que tú tengas misericordia. Gracias, de aquel que está postrado, que está tirado. Sálvalo y sánalo, bendito Padre. Es tu nombre, por aquellas Señor. Personas que un día te conocieron y se han apartado, se han alejado de ti. Tráelos a tu camino de nuevo, trae bendito Rey de Gloria, Padre. Provéales, Señor, todo lo que ellos necesitan a las familias, Señor. Provéales, Padre. Multiplica los panes, multiplica los peces, multiplica el aceite, multiplica la harina en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, bendito Padre. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a que sigan adelante, Padre bendito. Señor, es por fe que andamos en este camino, no es por vista, sino que es por fe. Dice tu palabra, bendito Dios, alcanza las almas, que la gente pueda conocerte, Señor, que puedan tener una experiencia contigo, bendito Padre Celestial. Gracias te damos por este día sábado, pues, Señor, que estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre. Haz milagros, haz prodigios, haz maravillas, bendito Rey de Gloria. Restaura los matrimonios, restaura las familias, restaura al caído, bendito Señor, Rey de Gloria, Padre. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Padre. Ten misericordia de la gente, ten misericordia de los perdidos, bendito Dios. Ten misericordia de todas aquellas gentes que andan apartadas de ti. Bendito Rey de Gloria, Padre. Bendito seas. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder y el honor, porque tú reinas y gobiernas sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reino, sobre todo imperio. Y tú pones reyes y tú quitas reyes, bendito Gracias, Dios. Señor. Hoy en este sábado, Señor, presentamos todas las peticiones de mis hermanos. Contéstanos y respóndenos, Padre mío, Señor, porque tu palabra dice que tú escuchas la oración de aquellos que te buscan y con tremendas cosas nos responderán. Créelo, hermano, Dios va a contestar tu petición, créalo y confiésalo, porque es por fe, por fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermano, compartir la palabra con ustedes. También mi hermano Carlos Pastor va a estar, yo creo, otra semana más. Dios lo guarde, porque ama al Señor, porque amamos al Señor, mi hermano. Pues nos despedimos de ustedes, mas no de la presencia del Señor, Dios, mi hermano. Que Dios esté contigo, amada persona Teto. Dios te bendiga, varón Gaby, hermana Gaby, Dios la bendiga, hermana. A cada uno de ustedes que pidieron oración, voy a estarles respondiendo ahí por Roku, más ahorita que llegue a mi casa. Y los invito mañana a la iglesia, los invito el lunes a la Plaza Juan Gabriel a las 6 de la tarde, 6:30. El jueves en el Monumento, mis hermanos, a las 4, 27 aniversario del Ministerio Invasión de Amor. Dios le bendiga. Este fue su programa Palabra de Vida. Amén. Dios le bendiga. Amén. El Concilio Nacional de los Embajadores de Cristo en México con las iglesias Rey de Reyes, Monte Ararat, Tabernáculo Santo, Remanente del Rey, presentó su programa Palabra de Vida. Palabra de Vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión, aquí, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta pronto.